Bueno, pues dar la bienvenida de nuevo a todos los hermanos, a los amigos que nos acompañan en esta tarde y también a las diferentes visitas que puedan estar con nosotros. Y deseamos que este tiempo que pasamos aquí delante del Señor y leyendo, aprendiendo de su palabra, sea verdaderamente edificante, sea algo verdaderamente trascendente para cada uno de nosotros. Bueno, hemos tenido una lectura realmente preciosa, Lucas capítulo 12, los versos que van desde el 1 hasta el 2. Y miren, ¿por qué será que identificarse con el Señor Jesucristo y además hacerlo abiertamente, hacerlo públicamente, no es algo fácil? Y a veces, no me refiero solamente que identificarse con Cristo sea algo difícil, primero, a veces para los mismos creyentes, porque a veces tenemos que hablar y callamos, diferentes circunstancias. Pero estoy pensando especialmente en aquellos amigos, en aquellas personas que una y otra vez escuchan acerca del Evangelio, que una y otra vez escuchan acerca de la verdad del Señor Jesucristo. Y en su mente o en su corazón han llegado a estar convencidos de que Jesús es la verdad y que el Evangelio verdaderamente es la verdad. Y aun estando seguros, sin embargo, no se atreven a dar el paso. No se atreven a manifestar su fe en el Señor Jesucristo. Y siguen así, siguen callados, ¿verdad? Y siguen mirando hacia otro lado cada vez que se les invita a confesar al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues en muchos casos lo que hay es temor. Temor es una sensación de turbación en nuestro interior, una inquietud. Esa idea nos produce incluso una cierta angustia. Y claro, eso tiene que ver con que a veces nos invaden pensamientos como, ¿y si yo me identifico con Cristo, qué va a pensar mi familia de mí? Y si yo digo que soy cristiano, ¿qué va a pensar mis amigos de mí? ¿Cómo me van a tratar a partir de ahora en el contexto del trabajo o con el contexto de mis estudios o entre los vecinos? Y si yo me hago cristiano, o me hago cristiano entre comillas, ¿qué pasará con mis planes de futuro? Porque yo tengo un montón de planes y a mí me gustaría, y bueno, yo sé que es la verdad, pero si sigo a Cristo, ¿podría hacer eso? ¿Qué esperan de mí? Si yo me convierto, si yo doy testimonio, pues me van a caer encima. ¿Qué es lo que van a empezar a exigirme? Y ahora, ¿cómo tendrá que cambiar mi vida? Bueno, pues estas son a veces, yo no digo que sean todas, pero a veces muchas de las cosas que nos retienen. En algunos casos para confesar abiertamente en ciertos círculos que somos del Señor. Y en otros casos para dar ese paso abiertamente de entregar nuestra vida al Señor y hacerlo además de una manera pública. Bueno, pues es en este contexto que creo que las palabras que acabamos de leer tienen un valor especial, tienen un significado especial. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Señor Jesucristo sabe de nuestros miedos. El Señor Jesucristo sabe de nuestros temores. El Señor Jesucristo sabe de esas angustias con las cuales batallamos en nuestro interior. Y en esta porción que acabamos de leer, el Señor nos va a dar 4 razones o 4 motivos para los que, a pesar de las circunstancias, no debiéramos tener temor de identificarnos con Él. Que seamos valientes y bien sea en un contexto o en otro, nos identifiquemos abiertamente con el Señor Jesucristo. Pero antes de llegar a ese punto,
que es el punto final, el punto central, pues un poquito situar en contexto las palabras de Jesús. Y lo primero que tendríamos que decir es que el Señor Jesucristo había sido invitado a comer en casa de unos fariseos, o mejor dicho, en casa de un fariseo. El fariseo era, o los fariseos era un grupo religioso muy influyente dentro del pueblo de Israel. Si tenía que buscarse personas piadosas que por su vida o por su exterior, pues de alguna manera sirvieran de referente, muchas personas miraban a los fariseos y tenían la idea de que eso era lo que Dios esperaba, o más o menos un modelo de gente esforzada por seguir a Dios y por agradar al Señor. Bueno, pues el Señor fue a comer a casa de este hombre y estando en la comida, el Señor hizo algo terrible, entre comillas, y es que el Señor expuso la falsedad de aquellos hombres. Y cómo a aquellos hombres, en la misma casa de este fariseo, les dijo cómo estos hombres aparentaban una piedad y aparentaban tener una relación con Dios cuando en realidad sus corazones estaban vacíos. En realidad no conocían a Dios, solamente tenían una fachada de religiosidad, ¿vale? Una fachada de temor, pero realmente no había vida en sus corazones. El vacío que tenían en el corazón lo llenaban con religión, y lo llenaban con sacrificios, y lo llenaban con normas, y lo llenaban con mostrarse de una manera pues más o menos piadosa delante de los demás. Y el Señor Jesucristo lo dijo, lo habló. Eso está en el capítulo 11, si lo quieren leer en casa, en los versos 39 hasta el 52, desde el 39 hasta el 52. Claro, ¿cuál fue el resultado de esta conversación o el resultado de esta comida? Bueno, pues que si la relación de Jesús con los fariseos era complicada o con los religiosos era complicada, pues esta valentía del Señor, este poner el dedo en la llaga, este denunciarles para que ellos despertaran, lo que hizo fue añadir más crispación a esa relación tensa del Señor Jesucristo con el mundo religioso. Crispación contra Jesús, crispación contra los discípulos, crispación contra todo aquel que estuviese pensando que Jesús era realmente el Mesías y que había que identificarse con él. Bueno, pues después de la comida, posiblemente el Señor salió fuera a un lugar más amplio, más espacioso, y lo decimos porque se habla de que se juntó una gran multitud, por lo tanto es difícil concebirlo en la casa del fariseo, aunque ésta fuese grande. Parece que esto ocurrió fuera de la casa. Y es fuera de la casa, tiempo más tarde, o un poquito más tarde, que el Señor pronuncia las palabras que nosotros acabamos de leer. Mira lo que dice el versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y aquí hay un punto importante que queremos señalar en primer lugar. Delante de la multitud comenzó a decir a sus discípulos. Es decir, lo que tenía que decir lo dijo delante de todo el mundo. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque aquellas personas que estaban escuchando y que tenían muchas veces curiosidad nada más, tenían que saber la realidad del coste que es seguir al Señor Jesucristo. Ellos también tenían la oportunidad de conocer desde el principio lo que es la vida cristiana y lo que significa la vida cristiana. Si alguno de ellos se identificaba con Cristo, no podría decir: es que estos
predicadores me engañaron. Es que me prometieron que yo iba a tener la vida más feliz del mundo fuera de problemas y que todos los contratiempos iban a desaparecer de mi vida. No. El Señor Jesucristo no dijo nada de eso, ni les habló acerca de eso. Él fue claro y habló de las dificultades que tendrían todos aquellos que valientemente finalmente decidieran identificarse con Él. En Juan capítulo 15 y verso 20 dice el Señor Jesucristo: el siervo no es mayor que su Señor. Y ahora añade: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. No hay promesa de una vida espléndida, llena de oportunidades y de aplauso de los hombres. Juan capítulo 16 y versículo 33. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que habréis de esperar. Y ahora añade: pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay promesa para aquellos que siguen al Señor Jesucristo de vida fácil en medio del mundo, pero sí hay promesa de victoria. Y sí hay promesa de que el Señor va a estar con nosotros y que el Señor va a estar a nuestro lado. Y nos invita a no temer a pesar de las circunstancias, a no desanimarnos y a no tener miedo. Seguiremos ahora en esta línea un poquito más adelante. Porque antes de dar los motivos por los cuales no hay que tener miedo, el Señor Jesucristo comienza advirtiendo, precisamente en este primer versículo públicamente, de cuál es uno de los mayores peligros, de las mayores trabas, de los mayores lazos con el cual un verdadero seguidor de Jesús se va a enfrentar. Y dice que ese peligro grande que tendremos que enfrentar los creyentes, los cristianos, es la hipocresía. Y lo que está haciendo el Señor Jesucristo es completar ese discurso que ya tuvo en la casa del fariseo, cuando les dijo que eran unos hipócritas. Bueno, pues ahora se dirige a sus discípulos y les dice claramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Bueno, yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Pero bueno, si vamos a un diccionario, el diccionario relaciona la palabra hipocresía con el fingimiento, con la falsedad, con la simulación. Así que cuando hablamos de hipocresía, y es en este contexto, pues estamos hablando de esa tendencia del corazón humano de fingir o aparentar lo que no se es, o fingir o aparentar lo que en realidad no se está sintiendo, o exigir a los demás que se comporten de una manera que yo después no soy capaz de hacer, o que ellos hagan o digan cosas que yo después no soy capaz de decir, de hacer o de practicar. Entonces, cuando nos tropezamos con personas así en nuestra experiencia, pues los calificamos, decimos: está actuando con hipocresía, o esta persona tiene dos caras, aquí una de una manera y después en realidad es de otra. Guardaos de la hipocresía, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Por qué? ¿Por qué esta preocupación del Señor Jesucristo de guardaos de la hipocresía? Bueno, pues la primera razón es muy evidente. Es que si acabo de denunciar en la casa del fariseo los comportamientos hipócritas y decirle que eso está mal y tiene condenación de parte de Dios, es lógico que le diga a sus discípulos: no os hagáis como ellos. Tened cuidado para que en vuestra manera de vivir, en el seguimiento de vuestra fe, no terminéis convirtiendo o haciendo las mismas cosas que ellos.
Porque hay una cosa muy importante que no debemos olvidar, y es que ser cristiano no es una cuestión de normas, no es una cuestión de cuántas reglas tengo que cumplir a partir de ahora. Ser cristiano es tener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Es haber sido introducidos en la familia de Dios por medio de la obra que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces a un cristiano se le define por su relación con Cristo, por su relación con Dios. Las reuniones tienen sentido porque tengo una relación personal con Dios. Y entonces son importantes para mí porque tengo que alimentar esa relación con Jesús. El apartarme del pecado o de ciertas cosas tienen sentido. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación personal con Cristo, tengo una relación personal con Dios, y lo que a Dios no le agrada, a mí me importa. Por eso me aparto de estas cosas. ¿Por qué ya no voy a este sitio o por qué ya no voy a otro? Porque me preocupa mi relación con el Señor Jesucristo y me preocupa mi santidad en mi vida y quiero agradar a Dios, y por eso esto procuro ahora no hacerlo en mi vida. Pero si nosotros quitamos de nuestra experiencia cristiana esa relación con el Señor Jesucristo, esa relación personal, o la dejamos morir, la dejamos languidecer, y solamente nos quedamos con tienes que ir a la reunión, no puedes hablar así, tienes que hacer esto, ya no vayas a esto, habremos convertido nuestra fe o nuestra experiencia cristiana en un montón de normas que después no tienen vida en nosotros. Y habremos caído en ese comportamiento de los fariseos que el Señor Jesucristo está aquí denunciando. Por lo tanto, él no quería que sus hijos, sus hermanos, aquellos que habían venido a él, se conformaran con vivir una vida de religión, una vida de apariencia. Quería que verdaderamente vivieran y experimentaran una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué les advierte en contra de la hipocresía? Porque hay muchas maneras y muy sutiles de caer en un comportamiento hipócrita en nuestras vidas. Mira, y hay uno que a mí me llamó la atención, y es el siguiente: convencernos a nosotros mismos de que las cuestiones de fe son algo personal y que no le interesan a las personas que están alrededor. Por lo tanto, como el que yo sea creyente o no sea creyente es algo personal, que lo vivo yo, si los demás lo saben o no lo saben, no pasa nada. Y si yo paso desapercibido, no pasa nada, porque lo importante es lo que yo soy. ¿Y por qué esto es una forma sutil de vivir una vida hipócrita? Pues porque no estamos mostrando lo que realmente somos en el corazón. Y la hipocresía es eso, es tener dos caras. Si yo soy hijo de Dios y verdaderamente tengo una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, yo no puedo vivir como si no la tuviera. No puedo vivir mirando hacia otro lado para pasar desapercibido. Yo tengo que vivir como luz y tengo que vivir como sal y tengo que dar testimonio. El mundo, las personas que nos rodean tienen que saber que yo soy de Cristo y que yo vivo como un cristiano. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Por qué tanto temor con este tema de la hipocresía? Porque la hipocresía será una de las fuentes de persecución con las cuales tendremos que enfrentarnos. ¿De dónde le vino la persecución principal a los cristianos? Pues le vino de los hipócritas, de los fariseos, de los religiosos, de los que aparentaban. No podían soportar que hubiesen personas identificadas con Jesús y que estuviesen exponiendo con sus propias vidas una relación con Dios que ellos no tenían. Y eso seguirá pasando, sigue pasando en el ámbito de la religión en nuestros días. Y a veces queremos vivir de una manera santa, queremos vivir de una manera agradable al Señor.
Y los primeros que vamos a encontrar, o de los primeros que vamos a encontrar la crítica, que vamos a encontrar la oposición, que vamos a encontrar las zancadillas, son de aquellos que se han olvidado que cristianismo es una relación con Cristo y solamente viven de las apariencias. Y son los que más difícilmente lo van a tragar o lo van a soportar. Y de ahí van a venir precisamente los problemas. Y nosotros, si nos olvidamos de esto, también podremos ser causa de tropiezo o causa de problemas para nuestros hermanos. Por lo tanto, es un tema delicado y es un tema que el Señor nos llama a reflexionar. Y por último, ¿por qué? Bueno, pues porque el Señor va a hablar ahora a continuación de 4 motivos por los cuales el creyente no debiera tener temor o podemos vivir confiados en medio de las circunstancias de la vida, o 4 razones por las cuales los amigos no deberían de retrasar ese encuentro con el Señor Jesucristo. Ahora, si yo como creyente caigo en esta actitud de hipocresía, entonces fácilmente lo que va a suceder es que no podré experimentar este auxilio de Dios. Difícilmente voy a discernir y difícilmente voy a poder vivir que estas 4 cosas que el Señor quiere decir son también para mi vida. Por lo tanto, hay buenas razones para tomar en serio esta advertencia del Señor. A ver, otro tema interesante, ya lo hemos dicho también en alguna ocasión. ¿Y por qué compara el Señor Jesucristo la hipocresía con la levadura? Porque habla de la levadura de los fariseos y está hablando acerca de la simulación. Bueno, hay 2 razones. Por un lado, lo está comparando porque la levadura tiene un poder muy grande de fermentar toda la masa. Entonces, un poquito de levadura que se ponga en esa masa para el pan, o un poquito de levadura que se ponga en esa masa para hacer la base del queque o de la tarta que nosotros vamos a preparar, ya sabemos cómo es suficiente para que se extienda y al final toda la masa termina bajo la influencia de la levadura. Bueno, pues de la misma manera, un poquito de hipocresía en nuestras vidas, el consentir por un momento o por un tiempo ese tipo de comportamiento, al final puede tener la consecuencia de que nos atrape. Y lo que fue una ocasión, pues termine sin quererlo convirtiéndose en un estilo de vida, en una forma de vida. Y el Señor no quiere eso de sus hijos, no quiere eso de aquellos que le siguen. En segundo lugar, bueno, ya sabemos cuál es el efecto de la levadura. Estamos hablando mal de la levadura en cuanto a la comparación, pero la levadura sabemos por qué se utiliza, ¿verdad? Porque le da un aspecto bonito al pan. O sea, el pan crece, el pan se infla y tiene un aspecto mucho más agradable. Ya hemos visto la decepción, ¿verdad? Cuando abres el horno y te encuentras que el queque no ha crecido y es que al final no le hemos echado la levadura y se queda una cosa sin tan... A lo mejor está bueno, pero... Vale, qué pena, ¿verdad? Bueno, pues si hay algo que tiene la levadura es el efecto de inflar, es el efecto de llenar de apariencia. Y claro, con el pan y con el queque está bien, pero con la vida del cristiano, eso ya es otro tema. Porque la hipocresía, como la levadura, tiende a inflarnos y tiende a hacernos creernos más de lo que somos. Y por lo tanto, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no nos lo sintamos, sin embargo, tristemente todos los que están alrededor sí están viendo lo que está pasando. Posiblemente los únicos que estamos ausentes de esa situación porque estamos ciegos, seamos cada uno de nosotros. Los demás lo ven y eso se hace evidente.
Por eso dice el Señor Jesucristo, después de advertir en contra de la levadura, mira lo que dice el versículo 2 y 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado en el oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. La realidad del corazón al final, de una o de otra manera, va a ser manifestada. Bueno, pues dicho esto a modo de introducción, el Señor Jesucristo ahora llega a esos 4 motivos o esas 4 razones por las cuales le dice a las personas que están escuchando y también a los creyentes, pues cómo podemos superar ese temor, ese miedo de identificarnos públicamente con el Señor Jesucristo. ¿Cómo identificarnos con Él? Versículo 4. Y fijaos cómo empieza ahora la enseñanza de Jesús, o cómo continúa la enseñanza de Jesús. Mas os digo, amigos míos. ¿No les parece realmente hermoso la manera en que el Señor Jesucristo nos habla? Mas os digo, amigos míos, no temáis. Los que han confesado al Señor Jesucristo, los que confiesen al Señor Jesucristo, son considerados por Él como sus amigos, amigos del Señor Jesús. Y te aseguro que no son palabras de cortesía. Nosotros a veces hablando con otras personas y le cogemos un pico de confianza, oye, amigo mío, amigo, no sé qué, amigo para arriba y amigo para abajo. No, cuando el Señor Jesucristo dice amigos míos, no está hablando en cortesía, sino que está hablando del trato afectuoso y de lo importante que llegan a ser para el corazón del Señor Jesucristo aquellos que valientemente se identifican con Jesús, aquellos que se identifican con la fe en la obra del Señor Jesucristo. Pasas a ser amigo del Señor. Y sin duda, tener por amigo a Dios, tener por amigo a Jesús, es la mejor amistad que podemos tener en medio de este mundo. Y mira que habrá buenos amigos, pero sobre todos los amigos, lo mejor que podemos tener es a alguien, al Señor Jesucristo, que nos hable y nos llame amigos, amigos míos. Bueno, pues después de haber resaltado esta manera en la cual el Señor se dirige, amigos míos, no temáis. Ahora vienen los porqués. ¿Por qué no debemos temer? ¿Por qué identificarnos con el Señor Jesucristo? En primer lugar, versículo 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El versículo 4 dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Está hablando de los hombres, no tengáis miedos a los hombres. ¿Saben cuál es el mayor daño, el mayor mal que los hombres pueden hacer a alguien que se identifica con el Señor Jesucristo? Es dañar su cuerpo, es incluso quitar la vida. Incluso los hombres pueden dañar tu mente y trastornarte y realmente hacer cosas verdaderamente terribles
con las personas. Pero ¿sabe lo que nos está diciendo aquí este versículo? Que aunque pueda ser doloroso, aunque pueda ser cruel, aunque pueda incluso ser trastornador todo lo que los hombres nos puedan hacer, sin embargo jamás podrán dañar nuestra alma. Y por lo tanto, nuestra esperanza que está en Cristo, aunque nos masacren o aunque nos hagan lo que quieran, nuestra esperanza en Cristo no la pueden quitar. Lo que ellos hagan ya no tiene trascendencia eterna si nosotros hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y le tenemos a Él consecuencia como nuestro amigo. Pero mire con lo que dice ahora el versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. ¿Teméis a los hombres? Espérate. Mira a quién debes temer realmente. Y cuando llegamos a estas palabras, uno lo primero que piensa o que cree que el Señor Jesús va a decir es que a quien hay que tenerle miedo es al diablo. Y después vemos todas estas películas de Hollywood y todas estas cosas satánicas y cuentan y las historias y, ¿por qué no?, experiencias también que alguno pueda tener. Y dice, claro, es que al que hay que tenerle miedo de verdad es al diablo. Pero no es eso lo que está diciendo aquí. Mira, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Sabes de quién está hablando? Está hablando de Dios. Está diciendo, Dios sí tiene todo el poder. Y Dios decide sobre la vida de las personas. Y Él puede decidir quitarnos de este mundo en este momento. Pero no solamente que Dios decide sobre la vida de las personas, sino que también decide nuestro destino eterno. Pero no de forma arbitraria, sino en base al Evangelio, en base a la obra de Cristo, en base a la respuesta que nosotros le hemos dado al Señor Jesucristo. Y conforme a esa respuesta, el Señor, Dios va a decidir nuestro destino. Y podremos estar en la eternidad o pasaremos en la eternidad con Dios o una eternidad en el infierno. Así que miedo, temor, angustia, no son los que confiamos en Cristo o los que confíen en Cristo los que deben tenerla. Los que deben vivir con miedo, los que deben vivir con temor realmente, son aquellos que se burlan del Evangelio o aquellos que desprecian el Evangelio y lo tienen por poca cosa o dicen quizás mañana, o aquellos que rehúsan en su vida tener un encuentro personal con Cristo. Porque ellos sí, ellos un día van a tener que dar cuenta delante del Dios que tiene todo el poder. Y entonces Dios dará cuenta de sus vidas y les dirá, nunca os conocí. Y tendrán que pasar esa eternidad lejos de Dios en el infierno, juicio y condenación. ¿Por qué no debéis temer, amigos míos? No temáis, dice el Señor Jesucristo. Bueno, pues la segunda razón está en los versos 6 y 7. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Está hablando de monedas de la época. Y en este caso sería para decir por un precio insignificante. ¿Vale? No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos por un precio insignificante. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, lo vuelvo a repetir, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿No es precioso? Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y ahora dice, no temáis, no temáis. No sé, esto es precioso.
Porque nos está diciendo, por un lado, que Dios cuida aún de los detalles más insignificantes de la naturaleza. Y aquellas cosas que en el ámbito natural a nosotros nos parecen pequeñas, nos parecen insignificantes y de poco valor, sin embargo están presentes delante de Dios y Dios no se ha olvidado de ellos. Por lo tanto, la conclusión a la que quiere llevar es la siguiente. Si Dios tiene cuidado de estas cosas, aún las pequeñas en la naturaleza, ¿acaso piensas que no va a tener cuidado de ti, que has puesto tu vida en las manos del Señor Jesucristo? ¿Crees acaso que el Señor se va a olvidar de ti, de tu presente, y no va a tener en cuenta también tu futuro? ¿Crees acaso que el Señor no te va a cuidar dándote lo que sea adecuado en el momento adecuado para tu vida? Nada hay en la vida, pequeño ni grande, en la vida del cristiano, pequeño ni grande, que no sea importante para Dios. Aún los detalles más pequeños en nuestras vidas son importantes para Dios. Y nada, ni lo pequeño ni lo grande, está fuera del control de Dios. Dios conoce, Dios sabe, Dios permite, Dios obra en la vida de sus hijos. Por lo tanto, el llamamiento es este: no temáis, aún todos los cabellos de vuestra cabeza, dice, están todos contados. Seguimos avanzando. ¿Por qué no debéis temer? Pues dice los versículos, vamos a leer ahora los versículos que van desde el 8 hasta el 10. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Miren, estas son palabras que han traído cierta confusión a veces a algunos creyentes y cierta inquietud, porque ¿cuál es el creyente que debiendo hablar no ha hablado? ¿Y quién ha callado cuando deberíamos de haber hablado? ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido como Pedro, que hemos negado al Señor Jesús delante de los inconversos o delante de los enemigos del Evangelio, delante de los enemigos de la cruz? Por lo tanto, realmente es unas palabras que pueden traernos una cierta turbación. Pero lo importante es entender aquí, por el contexto, que el Señor Jesucristo no está hablando aquí acerca de la seguridad de la salvación. No está cuestionando aquí que la salvación se pueda o no se pueda perder. No está hablando de ese tema. De lo que está hablando es acerca de aquellas personas que se niegan a darle una respuesta positiva al Evangelio. Está hablando acerca de la respuesta que damos o que no damos a la obra de la cruz. De eso es lo que está hablando. Ahora lo veremos con un poquito más de detalle. Otro tema, porque también es cierto, es que esos momentos de dificultad, esos momentos de persecución, esos momentos malos que pueden venir en las experiencias de las personas, también es verdad que harán separación o que hacen discriminación entre los que de verdad están porque aman al Señor y aquellos que simplemente pues tenían algún interés o estaban persiguiendo algún capricho. Cuando venga el tiempo malo, los unos permanecerán, pero los otros posiblemente se apartarán y darán la espalda al Señor. Versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Qué palabra tan bonita.
aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles de Dios. El que se decide por Cristo, el que se identifica abiertamente con el Señor Jesucristo como su Salvador, como la obra del Calvario, ese tiene que saber que esa confianza que ha puesto en Jesús nunca se verá defraudada. Si tú confías en Jesús, es fácil que tu familia se ría. Si tú confías en el Jesús, es posible que tus amigos empiecen a partir de ahora a mirarte un poquito raro y un poquito diferente. Y es posible que a lo mejor en ciertos ámbitos las cosas ya no vuelvan a ser igual, porque ahora eres de Cristo, ahora eres un cristiano. Pero aunque el mundo te diga ahora no te conocemos, o el mundo te diga no te conozco, el creyente puede vivir con la confianza de que tu nombre está en los labios de Cristo y que tu nombre será confesado en el cielo delante de Dios. Y por lo tanto tienes una confianza firme y una seguridad firme y una herencia firme, porque estás en Cristo. Es preferible ser confesado por Jesucristo delante de los ángeles que vivir para perseguir el aplauso o la aprobación de los hombres en este mundo. Esto será pasajero y te traerá más o menos satisfacción, pero estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de una eternidad con Cristo. En segundo lugar, mira lo que dice el versículo 9. El que me confesara, estése tranquilo que esa confianza no va a ser defraudada. Está en las manos de Cristo, en las manos del Padre, y nadie lo va a arrebatar. Pero, ¿qué dice el versículo 9? Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Esa es la expectativa que le espera a aquellos que se oponen, a aquellos que resisten, a aquellos que menosprecian el Evangelio. Cuando llegue el momento de la verdad, esos que rechazan, esos que se oponen, esos que desprecian, serán también rechazados por Cristo. Tú me desechaste en esta vida y te estuve hablando y te estuve llamando y te estuve tocando en tu corazón. Cuando llegue el momento, yo no te confesaré delante de mi Padre. Tú también vas a recibir el juicio, lo que has cosechado en tu vida, porque no has querido entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Y mira que en este mundo podrás alcanzar honores. Y mira que en este mundo podrás alcanzar fama. Y mira que en este mundo podrás ser una persona aplaudida y una persona querida y tener un montón de títulos y haber hecho un montón de obras de caridad o 1000 cosas que se te ocurran en tu cabeza. Pero si has negado a Cristo aquí y no has querido confesarle como el Salvador, como el Señor de tu vida, entonces lo único que vas a escuchar en la eternidad será: nunca os conocí, apartaos de mí. Ojalá que el miedo o el temor o la vergüenza o cualquier otra cosa no te aleje hasta tal punto de Dios y del Evangelio que un día tengas que escuchar: nunca os conocí, apartaos de mí. Pero todavía hay más. Todavía hay más. Ahora hay un versículo que es una seria advertencia. Mire lo que dice el versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Qué fuerte, ¿verdad? Son palabras fuertes que tienen el propósito de expresar lo peligroso que es vivir persistiendo en la oposición o en la indiferencia con Dios. Vivir rechazando el Evangelio, vivir oponiéndonos al Evangelio, significa resistir la obra del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo es el que convence de justicia y que convence de juicio. Es aquel que te hace conocer tu condición, aquel que te hace conocer tu necesidad, aquel que habla en tu corazón y te está diciendo en este momento, debes entregar tu vida al Señor Jesucristo. Pero si desprecias la voz del Espíritu, ¿qué esperanza te queda? No te queda absolutamente ninguna esperanza, sino el juicio de Dios. Por lo tanto, es solemne la advertencia del Señor Jesucristo cuando nos habla aquí acerca de no blasfemar, de no menospreciar, de no ir en contra de la obra que el Espíritu Santo está haciendo y quiere hacer en tu corazón en esta tarde. Y por último, para terminar, el tiempo ha avanzado más rápido de lo que yo esperaba. La cuarta razón para que no temamos en identificarnos con Cristo está en los versículos 11 y 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y volvemos a lo mismo. El Señor no nos va a dejar solos en medio de la dificultad, por muy complicado, por muy grande que parezca la situación en la cual estamos viviendo. El Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Dos aclaraciones con respecto a esto. En primer lugar, no podemos utilizar estas palabras como una forma de justificar la negligencia en cuanto a la necesidad de estudiar la palabra del Señor. ¿Vale? Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 15, Primera de Pedro 3, 15, nos exhorta a estar preparados para defender nuestra fe. Por lo tanto, hay que conocer la Escritura. Entonces, esta promesa no es vive despreocupado del estudio y no te preocupes en conocer la palabra de Dios. No. Esta promesa lo que es una promesa de un auxilio especial del Espíritu Santo de parte de Dios para que podamos enfrentar o podamos vivir cualquier situación que nosotros creamos que nos va a desbordar, para que sepamos que el Señor va a estar a nuestro lado. El Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Bueno, pues en conclusión, y ya hemos terminado. Es verdad que hay muchas veces miedo de identificarnos con Cristo públicamente. Hay temor de identificarnos con Cristo públicamente. Y a veces el creyente calla cuando debería de hablar. Y a veces los amigos no se atreven por todas las cosas que están alrededor, incluso por su propia mente, a entregarse a Cristo porque están llenos de dudas y llenos de angustia. Bueno, ¿qué nos dijo el Señor Jesucristo? Que no tengas miedo de los hombres. Si hay que temer a alguien es a Dios, que Dios es verdaderamente poderoso. Y Él es el que va a terminar por juzgar tu vida. Por lo tanto, teme a Dios y no temas a los hombres, que los hombres no te condicionen con respecto a tu eternidad, a tu decisión por Cristo. En segundo lugar, este Dios poderoso es que es el Dios que nos cuida. A aquellos que han venido al Señor Jesucristo, Dios se ha comprometido en el cuidado de ellos y va a estar a nuestro lado. Por lo tanto, no tengas miedo de entregarte a Jesús. En tercer lugar, los que le confiesan no se verán avergonzados. Nuestra herencia eterna está segura en los brazos del Señor Jesús, en los cielos. Y nada de lo que los hombres hagan podrá arrebatarnos nuestra herencia, ni tampoco nuestra esperanza eterna. Y por último, el Señor de una manera especial se hace presente en las vidas de sus hijos, en las diferentes circunstancias. Él ha prometido estar cerca
de nosotros y tenemos que vivir también con esta confianza. Bueno, pues tus dudas, tus miedos, tus incertidumbres, la invitación de Jesús en esta tarde-noche es: déjala a los pies de Jesús, déjala a los pies de la cruz y Él obrará, Él hará en tu vida. Que no haya ningún obstáculo para que puedas confesarle como Salvador, como Señor en tu vida. Que no haya ningún obstáculo para vivir identificándonos con Cristo y honrando al Señor. Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.